Hola, buenas tardes. Hola, profe. Hola, profe. ¿todo bien? Todo bien. Bueno, mientras se van sumando compañeros, no sé si tienen alguna duda. Ya estamos en los últimos plazos para el trabajo, en los últimos días. Sí, profe. Yo quiero hacerle una pregunta acerca del factor K, porque nosotros elegimos una luminaria y encontramos la tabla, digamos, pero tiene solo hasta 5. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿O usamos la que está en el PowerPoint, que va hasta No, 10? no, si encontraste una luminaria cuyo factor máximo es el 5, ¿Sí? utiliza ese máximo número. ¿Estamos? Por ahí si te dio 7, bueno, el máximo número que tenés es 5, y ya Ah, ¿estamos? el que nos dio en uno de los casos era 10, por eso era como muy alto, 9. Bien, no hay problema. Lo que Usa pasa es igual que, el 5. sí, Bien. sí, porque es mucho mejor que uses el factor que te da el fabricante, que te adaptes a una tabla externa. Entonces, Bien. Y después otra duda que tenía era, cuando nosotros hacemos el cálculo por el tema del techo, que de 7,50 pasa a 6,06 creo que era, sí, utilizamos toda esa altura, o sea, yo supongo, porque mi D' va a ser distinto en cada altura si yo tomo hacia el techo. Lo que yo, digamos, lo usé como lógica es, pongo unas estructuras y en base, desde esa misma altura, que es la 6,06, cuelgo todas las luces, digamos. ¿Lo tomo así o hay que calcular, digamos, en cada lugar? ¿O tomo no, toda esta altura como la más alta, no. digamos? Vos definís una altura de techo que va a ser el plano de montaje de las luminarias. Entonces, si te dio 6,06, como estabas ¿Sí? comentando, eh, es como que desde ese momento en adelante considerás que tu planta es plana. ¿Está Ah, bien? está. Perfecto. De ahí en adelante, lo que estás comentando ya sería una decisión a nivel montaje. ¿Cómo Claro, va, claro. cómo vas a solucionar en el momento del montaje, o lo podés hacer en el momento de ingeniería, pero digamos, ya es una decisión más de nivel montaje, no a nivel del cálculo del sistema? ¿Está bien? Bien. Profe, no sé si la consulta ya ha terminado de la compañera. Sí, sí, sí. Una cosita más, María Elena. Sí. Fíjate que los factores K, ya cerca del 5, deben estar muy cercanos a uno o por ahí, ¿o no? No sé si lo puedes verificar. Ay, ya me fijo. Profe, yo estoy con María en el grupo. En producción, nosotros nos da SK de 10, pero en oficina, en otra cosa, nos da más bajo. Entonces esa era nuestra duda, digamos. Si cambiamos de luminaria o nos adecuamos a esa. No, Están, no, no. están cerca así todos de uno. Lo que usted me Bien, preguntó, profe. bueno. No cambien de luminaria. Bien. Estamos, el fabricante determina en la construcción de la luminaria que va a estar definida para determinado tipo de ambientes, y en general esos ambientes va a tener un K aproximado de tanto. Entonces lo calcula ahí. ¿Sabes? Si nos da Bien. distinto, tomamos el máximo valor. Me parece mucho más valioso que nos guiemos de los K que les da la tabla, y no que utilicen otra que no se adapte a ese luminario. Entonces me parece. Bien. Y después tenía otra duda, profe, con respecto a la altura que uno considera, porque para sacar el D prima, uno hace con una ecuación que es la de 1/4 por la multiplicación restando la altura menos el 0,85. Pero la altura, la óptima, digamos, de donde se cuelga, ¿se hace teniendo en cuenta la otra fórmula o restando? Porque si yo me fijo en el dibujito, o sea, tendría que dar lo mismo, pero no me da. Entonces no sé si hago restando, guiándome del dibujito, o haciendo con la fórmula que creo que era 4/5. Sí, 4/5 por la diferencia, digamos, de la H' menos el 0,85. Bien. Ahí.
Ahí tenemos la fórmula de la altura óptima. Entonces usamos 4/5 Sí. de la altura total del techo menos el plano de trabajo. La altura total vendría a ser... sí, está. ¿Sí? Perfecto. Y la de sí, prima, sí. que es la altura de suspensión, Sí, es la altura total del techo sí. menos la altura que hay entre el plano de trabajo y la altura de suspensión, más el plano de trabajo. Entonces te tiene que dar el tramo de la distancia que hay entre el límite de montaje de luminaria y el techo. A ver. Vos mientras fórmula de altura óptima, calculas esta altura, la H, A ver. que es la altura entre el plano de trabajo y el plano de suspensión de la luminaria. Claro. Entonces, si después haces esta altura, que es la altura total del techo, menos la altura que obtuviste con la fórmula de la altura óptima, menos, o sumando estos dos factores, el Sí. plano de trabajo, te va a dar este tramo de altura. Claro, yo hacía así, pero me daban valores distintos, por eso no sabía si o estaba calculando mal, porque corroboré las dos formas, o sea, haciendo de prima con la fórmula y haciendo así como usted recién dijo, y no me daba lo mismo, por eso no sabía si hago directamente con la resta o hago con la fórmula de un tercio, creo que era, no me acuerdo bien el número. Es que independientemente de que uses el 3/4, que es la altura mínima, o que uses esta de 4/5, que es la altura óptima, te tiene que dar, porque vos calculas primero esto, siempre vas a calcular la H. O sea, vos, el plano de trabajo ya lo tenés establecido la altura. Eso, arrancaste el cálculo sabiendo eso. Sí, sí. La altura de la planta la tenés. Sí, 6,06. Bueno, este factor lo tenés, entonces, independientemente de que uses 3/4 o 4/5, si decidís usar una altura mínima o una altura óptima, a esta altura la vas a obtener. Bien. Entonces, paso siguiente, si querés calcular la altura de suspensión, es a esta altura total restarle estos otros dos componentes. Entonces, claro, ya está. Entonces, hay algo ahí que claro, no, profe, ¿sabe qué pasa? Nosotros con María creo que nos olvidamos de sumar a todo eso el 0,85, por eso no nos daba. Puede ser. No me di cuenta en la fórmula, pero digamos, es como que mirando este gráfico, si vos ya tenés todos estos tres, tenés la altura local, del plano de trabajo y la que obtuviste recién, te tiene que dar sí o sí este valor, porque es a este factor le restas estos otros dos componentes y vas a obtener la altura de suspensión del luminario. Claro, sí, tal cual. Gracias, profe. No. Profe, Sí, Nicolás. yo tengo un par de dudas en realidad. Bueno, lo primero no es una duda, es como una aclaración, pero para ya dejarlo listo, digamos, es que la altura del plano de trabajo nosotros primero lo arrancamos poniendo con 0,85, como decía en clase, y después como se nos iba muy alta la iluminancia, lo cambiamos a 0,8, como dice la ley. ¿No hay problema con eso? No. Lo aclaramos, digamos. Creo que con esos 5 centímetros ya te cambiaba tanto el cálculo de la iluminancia. Y bajó 100 más o menos en el método punto a punto. Bueno. En el otro ya nos quedaba bien, digamos. Después, profe, en la uniformidad, en el cálculo de uniformidad nos queda en el 76% más o menos en alguno, no hay problema con eso, o sea, no tiene que tener un valor mínimo. El mínimo tiene que ser el 80%. Ah, perfecto. Lamento informarte eso. Perfecto. Lo habíamos comentado en clases, en clase que no quedó claro, pero habíamos hablado de que el mínimo de la uniformidad teníamos que buscar que sea el 80%. Listo, perfecto, profe. Gracias a eso nomás. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. La parte del CAD, de la distribución de las luminarias, del AutoCAD, ¿te lo puedo mandar, te lo mandamos como el archivo DWG o te lo mandamos como plano? Si me lo pueden imprimir en PDF, ¿saben imprimir en PDF en el AutoCAD? Yo no, pero por ahí alguno del grupo sí. Bueno. Bueno, dale. Gracias. Si pueden imprimir en PDF. Para imprimir en PDF lo que tenés que hacer es poner imprimir como si fuera cualquier documento, y si te fijas ahí en las opciones cuando elegís la impresora, ahí pones imprimir a PDF,
y después seleccionar ventana en el AutoCAD, hacer el recuadro y lo centras, digamos, para que te aparezca en el PDF al medio. Y si lo querés usar para el TP, le haces una captura de pantalla y le metes la imagen. Si quieren, después les indico en un videito muy simple y se lo subo a Classroom cómo se hace. Profe, una consulta al final no me quedó claro. ¿Se lo tenemos que enviar a ustedes al trabajo práctico por mail? No, lo tienen que mandar a este mail. A ver, un segundito. Un segundo. Voy a anotar. Con el tema de impresión en PDF, chicos, ¿ustedes saben después usar algún software para unir PDFs? El Camera Scanner, profe, usamos. Pero eso es para el celu, no lo van a imprimir el trabajo si lo están haciendo en la compu. Pero lo pasas al celular, el PDF, y te lo une. Con el Adobe nomás, profe. Bueno, Se puede. si manejan cualquiera de esos software, debía hacer ahí como un pequeño tutorial y les muestro cómo imprimir en PDF y cómo unir archivos. ¿Estamos? Así que bueno, se los hago después de la clase, así ya les queda y ahí está. Y Log PDF también es un excelente software y no hace falta nada, no hace falta realmente instalar nada, lo hacen en vivo, online sobre una página web. Así que bueno, suben todos los archivos, los compilan y los mandan. Va a ser mucho más práctico para nosotros. ¿El mail? Sí. Sí, una pregunta. ¿Había un máximo de luminarias, digamos, a tener en cuenta? Porque nosotros en una de las zonas de producción estamos haciendo una metalmecánica y pusimos una iluminancia media de 1000 lux, creo que es, y se van muchas luminarias, digamos. Sí, pero eso, ¿por qué seleccionaron ustedes 1000 lux? Por el decreto lo buscamos ahí en el decreto de higiene y seguridad, no me acuerdo el nombre. Bien. Bueno, no sé qué actividad han definido en ese punto particular, pero sí, es bastante 1000 lux. Sí, habíamos pensado en cambiarlo, pero bueno, si no, yo quería saber más o menos si había un límite máximo de luminaria. Si no, lo cambiamos, lo olvidamos. No hay un límite máximo de luminaria, lo que pasa es que bajo ese concepto se les va a hacer un sistema bastante costoso a nivel de, o sea, como lo que ya pudiste observar vos, de decir, bueno, tengo, no sé, 500 luminarias, como que es bastante. Claro, un poco menos, pero sí, más o menos. Pero bueno, de todas maneras, a nivel práctico te va a quedar ese concepto, digamos, de que por ahí analiza bien el tema del decreto y si realmente esa actividad es para 1000 lux o sí, podría adaptarla a un nivel menor y te va a proporcionar una distribución luminosa más menor, digamos, de menos cantidad de luminarias. Genial. Sí, habíamos pensado en cambiar la actividad de la zona de producción, así que bueno, quería consultar. Pero bueno, si ustedes declaran 1000 lux, dado que no estamos haciendo un análisis técnico económico, o sea, estamos haciendo un proyecto técnico nomás, no estamos analizando cuánto nos va a salir este proyecto, no es que se va a considerar mal si ustedes deciden ese nivel de iluminancia. ¿Estamos? Genial, profe, gracias. Profe, nosotros también, o sea, en uno determinamos en zona de producción 1, 1200, porque buscamos una actividad que era montaje de piezas pequeñas. Claro. O sea, nosotros lo aclaramos, digamos, o sea, los cálculos, sí, por ahí se nos van un poco, pero era por la cantidad de que nosotros pusimos. Claro, está bien. Sí, está tal cual. Bajo el nivel de iluminancia que ustedes definan, les van a variar los cálculos. Pero eso es un poco también la idea, de que
Me parece que la idea del trabajo es esa, que ustedes un poco vayan pensando y viendo con qué se van topando. ¿Estamos? Profe, una pregunta de otro grupo. No sé si ya hicieron esta pregunta, pero a mí cuando hago el método punto por punto, hacemos nuestro grupo, no nos verifica con el nivel de lux o de iluminancia que elegimos. Usted dejó en claro que agregáramos, en caso que nos pasara eso, agregáramos otra, no sé, otra iluminaria, o no sé si podemos cambiar las lámparas, no, la iluminaria también. Y la uniformidad sí nos da, pero no nos verifica los valores según el decreto. Bien, lo que puede estar pasando ahí es que el aporte de 2 luminarias, que son las que consideraste, no llegan a cumplir en el método punto por punto. Lo que tienen que hacer es agregar una tercera, o hasta el peor caso una cuarta. ¿Estamos? Y con los cálculos, ¿cómo agrego esa tercera iluminaria y no sé cómo, o sea, incorporar los cálculos a esa tercera iluminaria? Vos vas a tener una línea, están viendo en mi pantalla, vas a tener una línea en diagonal entre estas 2 luminarias. Entonces, si el cálculo no te verifica, ¿le falta mucho para verificar? Están linkeadas las tablas. 635 me da y nosotros pusimos 750 para producción. Entonces, agregas una tercera fuente de luz y realizas por trigonometría el trazado para saber el ángulo de la distancia y el ángulo que tenés desde esta fuente de luz a cada uno de los puntos que ya tenés determinados. ¿Está bien? Bien, bueno. Entonces, acá vas a tener esta diagonal. Entonces, tomas una tercera luminaria y con respecto a cada uno de los puntos de luz que fuiste considerando, de los puntos de cálculo, la agregas para el método punto por punto, a ver si ya te verifica con el agregado de esa tercera. En el caso de que no te verifique, agregas esta cuarta luminaria. ¿Estamos? Ahí, esto suele pasar. ¿Modificaría el método? ¿Cómo? Y eso, a esa tercera iluminaria que agrego, ¿se la tendré que incorporar también al método lumen o solamente se la agrego haré los cálculos con el método punto por punto? No, porque el método del lumen te dio una distribución básica y una cantidad de luminarias. Entonces vos ahora con el método del punto por punto es verificar ese nivel de iluminación en todos esos puntos, logrando una precisión mayor y verificando si la uniformidad te va a dar en el local. Bien, bien. Así que no deberías retroceder a eso. Profe. Por lo que le falta para llegar, agregando una tercera luminaria, va a estar bien. No es que estén tan lejos. Pero bueno, habría que verlo, la verdad que no. Cualquier cosita, mañana me mandan el archivito y yo lo veo. ¿Estamos? A ver si es Profe. Sí. Nosotros tuvimos el mismo problema que Antonella, le presentamos el problema a Fabián Palazzolo, porque uno de los compañeros está ahí en ese curso, y nos dijo que, o sea, planteamos la posibilidad de agregar las 8 luces que están alrededor de las 2 que estamos analizando, digamos, y él nos dijo que lo planteemos así, digamos. Entonces, bueno, ahora se lo pregunto a usted porque va a ser el que nos corrige, digamos. ¿Cómo las 8 luces? Ustedes si quieren pueden agregar el método punto por punto todas las luces del local. Lo que pasa es que Claro, pero o sea, si nos paramos en algún lado, o sea, en una luz, que va a ser, por ejemplo, el punto A del análisis del punto por punto, vamos a tener 4 vecinos, que van a ser los de la distancia horizontal y vertical, y 4 diagonales, digamos. Entonces, como no llegábamos, le planteamos eso y nos dijo que sí, que lo agreguemos al cálculo. Lo hicimos para las 2 luces que están en el extremo, digamos, si tuviéramos 5 divisiones, el A y el E, por ejemplo, y por eso no nos da ahora la uniformidad. ¿Cómo podríamos hacer para resolverlo? Tendríamos que agregar más luces.
los puntos intermedios. Por eso se nos complicó el cálculo. Bien. Tendría que ver la planilla, la verdad, porque ver cómo encargan el cálculo, si realmente no me termino de imaginar ahí cómo lo calcular. ¿Le molesta, profe, si después de la clase nos quedamos 5 minutos para verlo? Bueno, para tener claro cómo resolverlo, más que nada. Bueno. Perfecto, muchas gracias. Pero como yo te decía, vos, si te paras acá, tenés aporte de 8 fuentes de luz. Pero si vos solamente considerás estas 4 y este trazado, es como que estás focalizando el problema a este sector, digamos. Entonces ya no tenés que calcular todo el área. Claro, en principio habíamos hecho eso y el problema es que nos quedaban los puntos que están intermedios, digamos, o sea, el centro, por así decirlo, y los 2 puntos que están al lado del centro, nos daba, y después la media caía por debajo de lo que nosotros necesitábamos. Entonces, como solución encontramos eso, digamos. No sé si me explico. Bueno, no, después nos quedamos así, porque no me... Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno. Profe, sí. Los chicos recién dijeron que no les daba la verificación ni la uniformidad. A nosotros nos da la verificación, pero no nos da la uniformidad nomás. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Agregar lámparas o cambiar la luminaria? Y tendría que ver ahí qué luminaria han seleccionado. Puede ser que ustedes han seleccionado luminarias con un haz muy concentrado, entonces llegan a cumplir con el valor mínimo de iluminación, pero no llegan, o sea, como que tienen haces muy focalizados abajo de cada luminaria. Entonces, en los puntos centrales, si bien cumplen con el valor que necesitan, con el nivel mínimo, van a tener mucha diferencia debajo de la fuente de luz con respecto a los puntos centrales. ¿Eso es lo que les está pasando? Sí, supongo que sí. O sea, nosotros cumplimos con el requisito, con la verificación, pero lo único que no nos da es eso. Usamos una campana y nuestro requerimiento es re poquito, es 200 lux nada más que necesitamos. Lo pasamos por bastante, por 271 creo, una cosa así, pero la uniformidad nos da bastante más chica, nos da como 68%. Claro, vos tenés 270 en los puntos centrales, pero abajo de la luminaria capaz que tenés 400, por eso tenés esa diferencia. Entonces deberíamos cambiar la luminaria. Lo que se puede hacer ahí, porque lo que te está pasando, seguramente que eso que me estás expresando es para un depósito, por ejemplo, o un pasillo. No, es para producción. Bueno, entonces lo que se puede hacer es ver una luminaria con una distribución luminosa de una curva más ancha, o sea, con un ángulo de apertura mayor, o poner más luminarias, poniéndolas más cerca entre ellos. Pero bueno, ahí va a sobrepasar los niveles mínimos porque vas a instalar más luminarias. Sí. Bueno, gracias. Bueno, chicos, si les parece, arrancamos con lo que tenemos que ver para hoy. No sé si hay alguna duda más, lo vemos, y si no, yo les comparto para proceder con lo próximo. Yo tengo una duda que me surgió recién. Cambié el K, o sea, utilicé el más grande que me daba de mi tabla, y se me cambió todo en la tabla. Entonces, si yo me voy a los cálculos en donde veo si cumple o no, me pasa que hay un montón de sectores que no cumple porque pasa por o sea, no llega a pasar a los lux que elegimos. ¿Ahí bajamos los lux o elegimos otra luminaria? Sería. No me di cuenta. ¿Por qué no te cumpliría? O sea, vos en base al K vas a obtener un factor de utilización y con ese factor de utilización vas a obtener el flujo total. ¿O ya viene hecho el cálculo con la otra tabla ustedes? No, nosotros lo tenemos todo vinculado, entonces si cambiamos algo que está mal, se cambia todo, digamos. Claro, pasa que con el K se cambia el flujo luminoso y para obtener
el valor que te dice si se cumple o no, se utiliza el flujo luminoso. Entonces ahí cambia mucho eso. El K es un valor indirecto que te va a permitir obtener el factor de utilización. ¿Vos tenés todo ligado a eso? Sí. ¿Y a qué tabla lo tenés ligado? Lo tenés ligado a otra tabla, no a la que te dije yo. ¿Lo tenés ligado a la tabla de clases? No, profe, ella hace referencia a la tabla de Excel que tenemos nosotros todo encadenado, digamos que vamos usando datos y vamos encadenando. Entonces, pero si ustedes tenían les da un K de 10 y les digo que usen la tabla que tiene 5, eso te va a derivar a, o sea, lo que pueden hacer para que no se les arme lío, copien el valor de 5 en valores de K de 6, 7, 8, 9, 10 y para que se ligue el valor que tienen en la posición de 5 al valor de, como que se repite, acá mayores. No. Yo utilicé, o sea, no hay problema con eso, hay problema, o sea, porque ahí se me cambia el flujo luminoso, porque para obtener el flujo luminoso se utiliza el K, digamos. O sea, nosotros sacamos todos esos valores para después poder calcular el flujo luminoso. Y como me cambió el flujo luminoso, a la hora de ver si cumple o no, yo ya puedo ver si supera o no el nivel de iluminación que nosotros elegimos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a avanzar con los temas de hoy y nos quedamos unos 15, 20 minutos más después de clase y vemos todas esas cosas puntuales y ustedes me comparten sus pantallas. Bueno, dale, gracias. Me cuesta muy mucho poder darle una solución así. No me puedo imaginar qué problema tenés en el Excel o qué te está cambiando la fórmula para que no pueda obtener valor. Bueno, profe, gracias. Vamos así podemos resolver. Bueno. ¿Procede a grabar? Sí, vamos a grabar. Bueno, en la clase anterior habíamos llegado hasta ver los esquemas de alimentación y distribución típicos. Habíamos explicado cómo, de acuerdo a la potencia demandada por cada una de las industrias, iba creciendo o se iba complejizando el sistema de distribución, iba creciendo el nivel de tensión en el que solicitábamos el suministro. Y vamos a hacer un poquito de hincapié en base a cómo son los distintos esquemas que tenemos de distintas subestaciones para el caso de distintas envergaduras o tamaños de empresa que solicitan distintas magnitudes de potencia para distribuir. ¿Estamos? Desde la concepción más básica, lo que nos vamos a encontrar es una subestación simple con un solo transformador, en donde nosotros vamos a tener un suministro en media tensión, vamos a tener nuestro propio grupo de transformación, y aquí, hacia aguas abajo, vamos a tener un tabelero general desde el cual vamos a realizar la alimentación de potencia hacia cada uno de los tableros de equipo o tableros seccionales que tengamos en el interior de nuestro industria. ¿Estamos? Este es un esquema bastante simple. ¿Y cuál es el inconveniente principal que vamos a tener? Tanto una falla en el suministro por parte de la distribuidora o una salida de servicio de nuestro equipo de transformación en nuestra subestación o un problema en alguno de estos componentes, vamos a quedarnos sin el suministro de energía eléctrica en toda nuestra instalación. ¿Estamos? A contrapartida, lo que sí tiene que es el esquema de alimentación más económico con el que nos vamos a encontrar. Si nosotros queremos un poquito más de aspecto de seguridad con respecto al suministro, y tenemos la posibilidad de obtener un suministro bajo estas características, vamos a implementar una estación transformadora con doble grupo de transformación. ¿Estamos?
En primera medida, lo que tenemos es un suministro con doble línea. Entonces, esto se puede otorgar siempre y cuando la línea no sea una alimentación de forma radial, o sea que yo soy el último consumidor de esa línea, sino que viene desde una red anillada a la distribuidora y me proporcionan la alimentación desde dos suministros independientes. A su vez vamos a tener doble grupo de transformación. ¿Estamos? Hay varias posibilidades de configurar estos transformadores para tener un mejor aspecto de confiabilidad en el suministro que tenemos sobre nuestra instalación. La primera opción sería que cada uno de estos transformadores tengan la capacidad de la alimentación de la mitad de la potencia de nuestra empresa. ¿Estamos? Entonces, si yo consumo 1000 kVA y tengo dos transformadores de 500 kVA, en caso de que yo tenga fallas sobre alguno de estos transformadores, voy a tener un problema en el suministro o abajo, pero no total. ¿Estamos? Yo sacando de servicio algunos equipamientos o reduciendo el consumo, voy a poder seguir con los criterios, con la alimentación básica momentáneamente para poder alimentar mis procesos. Otra opción sería que estos transformadores tengan la capacidad total de la potencia de mi industria. Entonces, por el mismo ejemplo, si yo tengo una potencia requerida de 1000 kVA y tengo dos transformadores cuya potencia de cada uno es de 1000 kVA, en un funcionamiento bajo situaciones normales, cada uno de estos transformadores estaría funcionando a la mitad de su capacidad. En caso de yo tener inconvenientes sobre alguna de las máquinas, supongamos que este sale de servicio, yo voy a poder alimentar la totalidad de mi instalación con uno solo de estos transformadores. Entonces, a un mayor costo de inversión, estoy dando una mayor seguridad en el aspecto de suministro aguas abajo. ¿Estamos? Cuando, continuando un poco y mejorando la situación que mostramos anteriormente, otra opción sería partir la barra, ¿estamos? O sea, la alimentación que tengo aguas abajo, sobre este tablero general, realizar una división sobre esta barra de baja tensión con un interruptor que se le denomina conjuntor. Entonces, si yo tengo los transformadores cuya potencia alcanzan para poder alimentar toda la instalación industrial, y tengo la salida de servicio de alguna de estas máquinas, yo puedo acoplar esta barra y realizar toda la alimentación desde una sola de las máquinas. Entonces puedo ir variando las configuraciones de carga, realizando el esquema de tener unidas o no las barras que están en baja tensión. ¿Estamos? Otro esquema mejorado, que no lo tenemos dibujado acá, pero voy a tratar de explicarlo gráficamente, sería de tener 3 transformadores. ¿Estamos? Y cada uno de esos transformadores que tenga la capacidad de la mitad de la potencia de la industria. Estamos como en el caso anterior. ¿Cuál sería el beneficio? Que yo tengo en funcionamiento 2 transformadores a su plena capacidad para alimentar toda la industria, y en caso de la salida de servicio de uno de ellos, puedo introducir ese tercer transformador, ya sea que lo tengo en el pañol o en el área de mantenimiento y lo instalo, entonces voy a tener un tiempo de reposición determinado, o puedo tenerlo acá conectado en paralelo. Entonces, en base a la salida de una de las máquinas, puedo hacer ingresar esta tercera, asegurando siempre el suministro de la totalidad de la potencia aguas abajo. ¿Estamos? Nosotros, ¿a qué quiero ir comentando todo este esquema de subestación? Podemos ir realizándolo todo lo complejo que sea necesario a fin de evaluar siempre cuáles son los requerimientos de las alimentaciones que tenemos,
qué equipos críticos y que necesitan del suministro constante, de no perder bajo ningún concepto o por un lapso muy prolongado de tiempo el suministro de esos equipos. Entonces, todo viene relacionado a la seguridad y a la continuidad de la alimentación de las máquinas que tenemos en el interior de nuestra instalación. A su vez, yendo un paso más adelante, también podríamos conectar sobre este punto y evaluando las cargas críticas un grupo generador. Si yo decido tener un grupo generador cuya capacidad es de la totalidad de la empresa, y bueno, voy a tener un costo de inversión inicial, un costo de operación y un costo de mantenimiento mucho más elevado que si realizo un análisis de cuáles son mis cargas críticas y compro un grupo generador para alimentar solamente ese conjunto de cargas especiales. ¿Estamos? Acá a los sistemas de subestaciones que estamos comentando, podemos realizarlo de forma centralizada o de forma descentralizada. ¿Estamos? Esto va a depender de un poco de lo que veníamos hablando en las clases anteriores, de la potencia que tiene nuestra industria y también del tamaño del predio o de cómo sean la ubicación de los distintos centros de carga. Entonces, si tenemos un sistema centralizado, vamos a obtener el suministro en un determinado punto, vamos a tener una subestación transformadora en ese punto, y desde ahí ya vamos a realizar la alimentación en baja sobre cada uno de los centros de carga que tenemos, o cada uno de los equipamientos directamente. ¿Estamos? Ahora, si tenemos un sistema descentralizado, vamos a tener diversos centros de carga bien definidos. Supongamos que tenemos un predio muy grande que consta de 5 naves. Como cada una de esas naves va a tener características de funcionamiento independientes y particulares, lo ideal sería que tengamos una alimentación independiente a cada uno de esos centros de cargas, y probablemente sea necesario realizar la instalación de una subestación para cada una de esas naves. Entonces, en un complejo industrial de gran envergadura, lo ideal sería tener un sistema de alimentación descentralizado. ¿A qué me refería recién cuando comentaba qué es lo que era un sistema radial y un sistema anillado? Un poco lo veníamos hablando. Cuando nos encontramos con un sistema radial, consta básicamente de alimentar desde un extremo y hacia los puntos terminales vamos a realizar el tendido de conductores hacia esos puntos de una forma única. ¿Estamos? Entonces, no tenemos posibilidades de alimentación desde varios puntos. Simplemente tenemos el sistema de alimentación y de ahí ya distribuimos hacia los distintos conjuntos de equipamiento. Por otra parte, esto es mucho más complicado de ver en una industria, pero una opción para determinada envergadura de empresas en donde tenemos potencias requeridas muy elevadas o la continuidad de servicio es totalmente crítica, podemos realizar lo que es un sistema en anillo. ¿Estamos? En general, los sistemas anillados son más utilizados por las empresas distribuidoras para asegurar el servicio frente a cortes de poder alimentar a esos suministros por otros lados. ¿Estamos? Pero ya desde puntos terminales, a nivel industrial, generalmente, o en la mayoría de los casos, van a haber sistemas radiales. La particularidad del sistema en anillo sería que si yo quiero alimentar este centro de carga, yo puedo hacerlo desde esta estación o desde esta estación. Estamos entonces frente a la salida por alguna falla determinada de estos elementos, yo puedo seguir alimentando dicho centro de carga desde este lado. ¿Estamos? Eso sería un poquito la filosofía. Estos sistemas son mucho más complicados de calcular. La característica de funcionamiento, la regulación de la protección. Entonces, como hay otras consideraciones en el estudio del análisis energético que hay que tener en cuenta los sistemas en anillo y son mucho más fáciles de proyectar si el sistema es radial.
Hasta aquí fuimos barriendo desde los aspectos principales de los sistemas de fuerza motriz, caracterizamos nuestra industria, vimos qué tipo de carga vamos a tener en nuestra industria, dónde va a ser la ubicación de esas maquinarias, cuáles son los planos de la industria, cuáles son las características o las características de esas máquinas, los planos de detalle, las vistas en corte, etc. Una vez que vemos cuál va a ser nuestro perfil de potencia, vamos a tratar de solicitar ese punto de suministro, decidimos en qué nivel de tensión vamos a comprar la energía, decidimos de acuerdo al nivel de potencia y a todas las características que vinimos viendo de si tenemos la alimentación radial, la continuidad de servicio, la potencia requerida, las características de las cargas, bueno, todos esos aspectos que estuvimos viendo en las clases anteriores, definimos el nivel de compra, el nivel de tensión de compra, y cómo va a ser tanto el nivel de tensión de compra, el nivel de tensión de la distribución, y el nivel de tensión para alimentación de las cargas en los puntos terminales. Ahora, todo esto se va a realizar mediante la alimentación entre distintos tableros eléctricos mediante conductores eléctricos. Y para poder realizar el tendido de todos estos conductores, lo vamos a tener que hacer en instalaciones eléctricas, ya sea mediante el montaje de bandejas portacables o de canalizaciones subterráneas. ¿Estamos? Todo esto fue como para hacer una introducción a los tipos de instalaciones con los que nos podemos encontrar. Haciendo una clasificación rápida, vamos a tener en primera medida lo que son bandejas portacables, que son instalaciones a la vista o instalaciones aéreas, donde vamos a tener como ventaja principal la flexibilidad. Nos vamos a encontrar con muy altos grados de tengo una pregunta acá de Augusto, sí, está perfecto. Los tipos de instalaciones principales a lo que yo me estoy refiriendo, Augusto, son instalaciones para el tendido de conductores de potencia. ¿Estamos? Asociado a lo que son las bandejas portacables, podemos tener instalaciones tendidas sobre caños, ya sean plásticos o metálicos, e instalaciones empotradas que no están a la vista. ¿Estamos? Que se pueden hacer también mediante caños o mediante caños corrugados. Generalmente es muy complicado, muy difícil de ver en una industria o en una gran industria instalaciones empotradas, porque perdemos mucha flexibilidad para las distintas disposiciones futuras que vamos a tener sobre el layout. ¿Estamos? Pero no es que no exista. Bueno, ¿qué ventaja vamos a tener? Vamos a tener sobre las bandejas una muy alta flexibilidad en la cual nosotros, mediante la configuración inicial de nuestra instalación o de nuestro layout del proceso productivo, vamos a poder ver cómo alimentar rápidamente las máquinas, si tenemos determinadas interferencias con otros servicios, con cañeros de caños de producto, de aire comprimido, etcétera, poder utilizar esos mismos cañeros para el tendido de canalizaciones, o si hay interferencias con caños o de la red de incendio o lo que sea, también poder realizar desviaciones de forma fácil. El material generalmente se hace sobre chapa con tratamientos superficiales que pueden ser de galvanizado en frío o galvanizado en caliente, de acuerdo a la técnica de instalación. Nos permiten realizar una fácil puesta a tierra, porque sobre cada uno de los tramos nosotros podemos realizar el tendido del conductor de protección. Y en general, y de forma estandarizada, vamos a ver instalaciones en lo que son bandejas perforadas tipo escalera. ¿Estamos? No sé si alguno de ustedes ya trabaja en alguna industria del rubro, o en alguna empresa. Van a ver que las máquinas que se compran suelen venir también con bandejas tipo alambre. Para el tendido de cables
de fuerza motriz, o cables de potencia, se suelen usar este tipo de bandejas, perforado tipo escalera. ¿Estamos? Ahora, desde el tablero de alimentación de la máquina a cada uno de los dispositivos, sean motores, sensores, válvulas neumáticas, etc., se utiliza una única canalización sobre bandeja tipo escalera, sobre la cual se va realizando la derivación a cada uno de los elementos. ¿Estamos? Eso como una aclaración. Si cuando ustedes vayan viendo ahora lo que son catálogos de canalizaciones, van a ver también esa otra opción. Les comento para qué generalmente se utiliza. Ahora, con todo lo que les acabo de comentar, me van a decir, pero una instalación aérea sobre bandeja portacable no tiene desventaja. ¿Por qué está ese ítem ahí en la filmina? Resulta que al ser tan flexible o tan fácil de instalar, también tienen la desventaja de que son instalaciones que por la rapidez a la que se suele poner un proceso en marcha, van quedando sobre sucesivas modificaciones de distribución de planta, van quedando instalaciones obsoletas, con conductores en desuso, se van apiñando los conductores y cuesta más organizarlos, cuesta más realizar mantenimiento, cuesta identificar los conductores a qué circuito pertenecen. Entonces, hay que ser meticuloso o tener un buen seguimiento de los planos conforme a obra de las instalaciones actuales que tenemos para poder hacer una ingeniería acorde y no tener tanto lío de canalizaciones instalado que nos permita que nos complique los futuros mantenimientos sobre esa instalación. ¿Estamos? Por otro lado, con respecto a lo que son, no sé si Augusto te puede resolver tu consulta, o cualquier cosita, yo ahora paso a subterráneas, pero era para ver si te había podido responder en lo que habías escrito en el chat. Con respecto a lo que son instalaciones subterráneas, bueno, vamos a tener como ventaja, si nosotros por ahí tenemos determinados tendidos que tenemos que realizar desde el ingreso a un predio hasta una determinada nave, y nosotros quisiéramos hacerlo por bandeja portacable, vamos a tener que realizar toda instalación con soportes a una determinada altura, para permitir por ahí que en los pasajes de calle puedan circular bien los autos, que no haya inconveniente con la altura. Es una instalación mucho más costosa porque ya estamos hablando de hacer la base de los soportes, instalar los soportes, instalar las bandejas, tener las canalizaciones. También no queda estéticamente bien. Y tenemos todos esos costos asociados a realizar una instalación aérea en el exterior. Por ejemplo. Entonces, si nosotros realizamos esa misma instalación de forma subterránea, con los cables directamente enterrados, vamos a tener la facilidad de que vamos a tener una instalación estética. Si está bien planificada desde el inicio o la gestación de la industria, todos esos tendidos ya se pueden planificar, se pueden dejar específicamente en los cruces de calle, canalizaciones del tipo entubadas. ¿Estamos? Entonces, en los lugares donde se va a hormigonar, cuando se va a asfaltar, ya dejamos, para no romper nuevamente eso, dejamos canalizaciones entubadas para el pasaje de cables, y en las otras áreas, en las otras longitudes del trazado, lo hacemos directamente enterrado. Otra particularidad que tiene es que las instalaciones subterráneas con cables directamente enterrados pueden transportar mayor corriente. Una desventaja que tienen es que es muy difícil realizar un mantenimiento sobre un cable que ha tenido un inconveniente.
Entonces tenemos también que pensar cómo van a ser las características de reserva de esa instalación. Hay algunos casos muy críticos que se suele dejar un cable de reserva, a pesar del costo que pueda tener, se puede llegar a tomar ese tipo de decisión debido a la criticidad de las cargas que hay que alimentar. Bueno, con respecto a los métodos de instalación, vamos a instalar los cables a una determinada profundidad. Generalmente suelen ser 70 centímetros para el cable de baja tensión y 80 centímetros para el cable de media. Arriba de los conductores hay que instalar ladrillos protectores y después se suele instalar una cinta de advertencia película. ¿Estamos? Cuando las canalizaciones son entubadas, al ser directamente entubadas ya no necesitaríamos de esa protección porque después puede ser que todo esto se encuentre protegido o inmerso en toda una estructura de hormigón. Entonces, bueno, ya sería necesario instalar los ladrillos. ¿Estamos? Ahí te contesto tu pregunta, Augusto. Y por último, otra cuestión que se podría realizar es la utilización del tendido en canales o zanjas. Este tipo de solución también es bastante utilizada en la industria. Generalmente se suelen usar los canales o zanjas revisables en las salas de tableros, porque uno al ingresar a la sala de tableros tiene todos los tableros a disposición y está caminando sobre un piso que se denomina piso técnico, que al levantar esas tapas del piso, que son tapas removibles, uno puede acceder y puede ver la instalación de todos los tendidos de cable sobre esa zanja. Otro caso en el que se suele usar el canal o zanja revisable puede ser el caso de que yo tenga que instalar una determinada maquinaria que tiene una determinada amplitud de movimiento, en el que a mí no me permita realizar la alimentación de esos equipos en esa zona mediante canalizaciones aéreas. ¿Estamos? Entonces la única forma de poder acceder de forma segura va a ser a través de un canal o una zanja. ¿Estamos? A diferencia de las canalizaciones directamente subterráneas o entubadas, los canales de zanja revisables son mucho más aptas para la ampliación futura de nuevos circuitos o el cambio de la sección de los cables o el mantenimiento de los mismos que en las canalizaciones subterráneas o canalizaciones entubadas. ¿Estamos? No estoy diciendo que una instalación subterránea no sea apta para el tendido en el interior de una instalación. ¿Estamos? Pero hay que analizar si a futuro no voy a tener una instalación de una forma muy rígida en el que me complique esa forma de instalación poder adaptarme a los nuevos requerimientos que tenga futuro. ¿Estamos? Cuando uno calcula un conductor, el cálculo de ese conductor, Augusto, para responder tu consulta, está relacionado a la cantidad de corriente que puede transportar ese cable para un determinado método de instalación. ¿Estamos? Entonces, si evalúas un catálogo de un fabricante de cables, vas a ver que ese fabricante te está indicando para ese cable cuál es la corriente que transporta si lo instalas sobre una bandeja portacable, o si lo instalas de forma subterránea, o si lo instalas sobre un caño subterráneo, o si lo instalas sobre un caño a la vista. Hay hay más de, no sé si son entre 15 y 20 métodos de instalación, porque van variando. Si uno también realiza el tendido de conductores unipolares, o si lo realiza de conductores multipolares. ¿Y en qué está relacionado a la corriente que puede transportar un cable? A la temperatura que va a disipar ese cable transportando esa corriente bajo ese método de instalación. ¿Estamos? Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Si el cable está transportando más corriente de la que nos está especificando la norma para ese método de instalación,
lo que va a pasar es que el cable se va a sobrecalentar. ¿Estamos? En ese sobrecalentamiento se va a producir un envejecimiento prematuro de la aislación de ese cable. Entonces, yo tengo ese cable sometido bajo una situación desfavorable durante mucho tiempo, voy a tener un envejecimiento prematuro del cable y puedo tener, antes del periodo de vida útil de ese conductor, una falla sobre el mismo. ¿Estamos? La temperatura del cable sí se tiene en cuenta en este aspecto que te estoy comentando, y vas a ver, apenas ingresas al catálogo de los conductores, te dice que para ese cable con esa aislación, el cable por norma soporta en funcionamiento continuo 70 grados centígrados, 90 grados centígrados, dependiendo del tipo de cable. ¿Estamos? Así que bueno, eso es un poco para comentarte cómo es el tema de la temperatura del cable. ¿Hasta aquí estamos? ¿O hay alguna cosita, alguna duda? Bueno. Una vez que definimos cómo vamos a realizar las canalizaciones desde los tableros, desde el suministro de mi instalación, los tableros que voy a tener en la estación transformadora, los tableros seccionales, o el tablero principal, los tableros seccionales, bueno, ¿qué tipos de tableros me voy a encontrar yo? Y desde, ¿con qué funcionalidades? Y sobre qué características voy a terminar eligiendo uno u otro, ¿no? De acuerdo a las potencias en juego. En cada tablero eléctrico vamos a poder caracterizarlos en base a las funciones que cumplen los mismos. Bueno, ahí ponemos algunos tipos de tableros. Van a ver que siempre hablo bien relacionado a lo que es fuerza motriz. Lo he aclarado en la clase anterior. No vamos a ver nosotros tableros relacionados a lo que son control de proceso. Entonces, siempre vamos a ver a lo que es la alimentación de potencia de los equipos y no cómo se controla cada uno de esos equipos mediante un PLC y todo el circuito de control y la lógica que va a tener el mismo para alimentar la alimentación de un motor, de un sensor, etc. ¿Estamos? Entonces, los distintos tipos de funcionalidades, sean de medición, de control, tableros de protección, tableros de maniobra. Los aspectos a considerar un poco teniendo en cuenta las características constructivas en base a la seguridad de quien lo opera. No es lo mismo un tablero que está dentro del área productiva, donde solamente lo van a acceder personal especializado en mantenimiento con orientación eléctrica, que un tablero eléctrico que va a estar en el interior de las oficinas de la planta, donde lo puede llegar a manipular cualquier personal encargado a nivel de gestión. ¿Estamos? Entonces la capacidad técnica de esa persona no es la misma, la norma lo define como capacidades distintas y las características constructivas de los tableros van a ser distintas. ¿No? Después, la solidez estructural, de acuerdo a las potencias que tenemos en juego. Si estamos hablando de un tablero de media tensión, va a tener determinadas características estructurales de robustez mucho mayores que las que puede llegar a tener también un tablero terminal de una máquina, en donde solamente es necesario un tablero con un grosor de chapa mucho menor y una terminación menos refinada. ¿Estamos? El grado de protección, bueno, es un poco lo que veníamos hablando, ya lo comentamos con las luminarias, el grado IP, y esto también es válido para la definición de un tablero. Si yo tengo una condición de instalación a la intemperie, voy a requerir un grado de protección tal que no lo voy a requerir si está en la instalación en el interior. ¿Estamos?
Con respecto a la terminación superficial, está hablando de las características a la corrosión. Eso va a depender del tipo de industria. Si estamos en la industria alimenticia o del tipo láctea, puede ser que requiramos tableros del tipo inoxidable, o si los elementos son muy corrosivos, tableros especiales de plástico que no son afectados por estos elementos. ¿Dónde vamos a ubicar cada uno de los tableros? Con respecto a, creo que esto hicimos un par de comentarios para el proyecto de iluminación. Siempre tenemos que tratar de que los locales, bueno, sin intemperie, que tenga determinadas condiciones en donde no se vaya a inundar, o que tenga un determinado nivel de ventilación, que sean de fácil acceso por el personal de mantenimiento, que nosotros analicemos nuestro layout, donde van a ir ubicadas nuestras maquinarias, y donde una vez definido, no quede el tablero comprimido contra una pared de una maquinaria de forma tal que moleste a la circulación de las personas, que no puedan abrir la puerta para poder realizarle mantenimiento, para poder operarlo, que estén muy cerca de la circulación de montacargas, por lo que puede sufrir daños estructurales frente a un choque, etc. ¿Estamos? Un tipo de tableros eléctricos son las celdas. ¿Estamos? ¿Por qué hacemos una distinción especial? En realidad es porque, debido al determinado nivel de potencia que hay en juego, las celdas son tableros eléctricos que tienen funcionalidades totalmente específicas y bien definidas. ¿Estamos? Generalmente se definen las celdas para tableros que son de media tensión. ¿Estamos? Entonces, en los esquemas del lado de la alimentación de media tensión se suelen utilizar celdas, y se pueden también definir celdas de baja tensión para los tableros principales de baja tensión. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque tenemos intensidades nominales muy altas, o sea, densidades de corrientes muy elevadas, con tensiones también, bueno, ya el nivel de tensión amerita a que si yo tengo una falla, va a decantar en una falla eléctrica bastante grave, y si tengo un tablero no construido bajo determinados requerimientos, puedo tener problemas graves o seguridad sobre las personas que están operando. Entonces, ¿qué se define? Las celdas son tableros eléctricos que, por el tipo de instalación, por las corrientes de cortocircuito, por las corrientes que hay en juego nominales, por el nivel de tensión, etc., vamos a necesitar características constructivas especiales. ¿Estamos? Cada celda va a tener una funcionalidad específica. Entonces vamos a tener celdas en donde la funcionalidad es recibir la alimentación de un suministro. Vamos a tener celdas que van a tener una protección para la alimentación de un transformador. Otras celdas que van a realizar solamente la medición de los parámetros eléctricos de esa instalación. ¿Estamos? Entonces, están bien definidas por todas las características que se mencionan acá en pantalla que estamos comentando. ¿Estamos? Básicamente, las celdas van a definir el esquema eléctrico infilar en el suministro. Luego de estas celdas de media tensión vamos a tener los transformadores, y aguas abajo vamos a tener el tablero general desde el cual, desde esta subestación, vamos a alimentar los centros de carga de mi industria. Con respecto a los componentes internos que vamos a tener en los tableros, vamos a tener aparatos de protección y maniobra. ¿Cuál es la función de un aparato de protección y maniobra? Con respecto a la protección, es censar constantemente los parámetros eléctricos, y frente a determinadas características anormales, poder desconectar
realizando el despeje de esa falla. ¿Estamos? Eso es una función que el aparato de protección tiene integrada y la tiene que realizar de forma automática sin depender de una persona humana que la esté operando. ¿Estamos? La función de maniobra sí es una cuestión de un requerimiento, es una operación, la maniobra es una operación debido al requerimiento de operación de una persona. ¿Estamos? La idea de los aparatos de protección y maniobra es evitar el riesgo de las personas, animales y bienes frente a las distintas fallas eléctricas que nos podamos encontrar. ¿Estamos? ¿Cuáles son las fallas eléctricas más principales que vamos a tener en nuestra instalación? Tenemos de 3 tipos. La primera es la falla por sobrecarga. ¿Estamos? ¿A qué se considera una sobrecarga? Se considera a la circulación de una corriente mayor de la corriente nominal de diseño durante un determinado periodo de tiempo. ¿Estamos? Entonces yo eso lo veo como un consumo excesivo de la instalación por un determinado periodo de tiempo. ¿Estamos? ¿Qué pasa si yo me encuentro con una condición de sobrecarga constante en mi instalación? Bueno, voy a tener en funcionamiento en condiciones de sobrecarga los conductores, en condiciones de sobrecarga los tableros, los componentes de diseño, las protecciones. ¿Esto qué me va a generar? Me puede generar problemas de sobretemperatura, envejecimiento prematuro en los cables. Puedo estar detectando mediante una sobrecarga un funcionamiento anormal de alguna maquinaria, etcétera. Entonces, un tipo de falla eléctrica es considerada la sobrecarga, que se ve como un consumo excesivo de mi instalación durante un periodo determinado de tiempo. ¿Estamos? Por otra parte, de una forma más violenta nos vamos a encontrar con el cortocircuito. ¿Estamos? Entonces, si ya sobre un determinado circuito se genera la unión fortuita de estos dos componentes, de estos dos conductores, nos vamos a encontrar con una circulación muy alta de corriente durante entre esos conductores, y va a ser de distintos tipos. Vamos a tener, si tenemos circuitos trifásicos, podemos tener cortocircuitos entre las 3 fases. Siguiendo con el ejemplo, podemos tener cortocircuitos entre 2 fases, podemos tener cortocircuitos entre una de las fases y el conductor de neutro, podemos tener cortocircuitos entre fase y tierra, etc. Estamos acá dando el ejemplo de fase neutra y fase-fase. Con respecto a los cortocircuitos, la tensión tiende a caer hacia 0, ¿estamos? Y elevar la corriente al máximo posible, limitado solamente por la impedancia que hay hasta el punto en el que se está produciendo ese fase. ¿Estamos? A diferencia de la sobrecarga, que es un proceso que se evalúa de una forma más lenta, el cortocircuito tiene que ser despejado en el menor tiempo posible, ¿no? Porque imaginen ustedes la cuestión de exigencia electromecánica que es para la instalación no despejar un cortocircuito a tiempo. Me puedo encontrar con situaciones ya de explosión, rotura de componentes, incendios, etc. ¿Estamos? La tercera falla eléctrica son las fallas de aislación. ¿Estamos? Entonces, un poco lo que venimos hablando del envejecimiento de los conductores, se puede dar el envejecimiento de las aislaciones de un montón de componentes de instalación, ¿no? Entonces, frente a ese envejecimiento de esas aislaciones, yo puedo encontrarme con un defecto entre la circulación de una corriente entre un elemento conductor, la falla de esa aislación y algún camino de esa corriente hacia tierra. ¿Estamos? ¿Qué vamos a utilizar para detectar cada uno de estos tipos de fallas eléctricas? Bueno, vamos a utilizar protecciones
distintos tipos de protecciones. Uno de ellos, en primera instancia, nos vamos a encontrar con el interruptor automático de potencia y también, por otra parte, con el interruptor termomagnético pequeño que se denominan PIA, pequeño interruptor automático. Tanto el interruptor automático de potencia como los pequeños interruptores automáticos sirven como elementos de protección para determinar tanto corrientes de sobrecarga como corrientes de cortocircuito. ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia entre un interruptor automático de potencia y un pequeño interruptor automático? Es los valores de las corrientes nominales y los valores de la corriente de cortocircuito que tienen como poder de ruptura. ¿Estamos? ¿Cuál es el principio de funcionamiento básico? A ver, a nivel de comentario, el nivel de principio de funcionamiento para detección de una corriente de sobrecarga, a la cual se le denomina corriente térmica, y una corriente de cortocircuito, a la cual se denomina corriente magnética, ya vamos a ver el principio básico. Los interruptores automáticos hoy en día ya vienen también con principios de funcionamiento electrónico y un montón de funcionalidades extras que vienen implementadas para mejorar aspectos de selectividad de las protecciones. Ya les voy a contar qué es lo que es la selectividad. ¿No? ¿Cómo es el principio de funcionamiento inicial? Vamos a tener para el ejemplo que estamos viendo, vamos a ver un interruptor automático en la forma constructiva. Esto es un ejemplo, un esquema muy, pero muy simplificado. ¿Estamos? Tenemos dos bornes de entrada para un pequeño interruptor monofásico de bipolar de dos polos. Y como aclaración, acá está dibujado solamente el elemento de protección de una fase. ¿Estamos? Pero esto también se tiene que repetir para el elemento del neutro. ¿Estamos? Tienen que venir los dos polos protegidos. Entonces, nosotros tenemos en los bornes de salida conectada una carga por la cual circula una corriente. ¿Estamos? Si esta carga que estamos alimentando se encuentra en una situación de sobrecarga, lo que va a pasar acá es que va a circular una corriente que va a producir un calentamiento sobre esta lámina bimetálica. ¿Estamos? Entonces, luego de un determinado tiempo por el que circula esa corriente, elevando el nivel de temperatura del elemento bimetálico, ¿qué va a pasar? Se va a producir la apertura de ese elemento bimetálico por una cuestión térmica, y esa apertura va a producir el accionamiento de un mecanismo que va a producir la interrupción de la alimentación de ese circuito, despejando la falla de sobrecarga. ¿Estamos? Ahora, luego de determinado tiempo, nosotros podemos restituir el circuito, y si la condición de sobrecarga cesó, bueno, se reconecta nuevamente y el circuito sigue en funcionamiento. Ahora, si la condición de sobrecarga no aparece, se van a producir aperturas sucesivas, y sería importante ver cuál es la causa de la misma, porque podemos terminar produciendo el daño también de la instalación por aperturas por determinada cantidad de maniobras. ¿No? ¿Qué pasa si nosotros del lado de la carga tenemos un cortocircuito? Entonces, frente a un cortocircuito, como comentamos recién, nos vamos a encontrar de una forma muy rápida, con una elevación muy, muy grande de los niveles de corriente. ¿Estamos? Esos niveles elevados de corriente van a producir sobre esta bobina que se encuentra enrollada sobre un solenoide, va a producir un campo magnético muy intensa que va a accionar el electroimán que se encuentra en el interior de este solenoide. ¿Estamos? Y ese desplazamiento también va a producir el accionamiento del mecanismo de apertura despejando la falla.
¿Estamos? Hasta acá vimos cuál es el elemento principal para realizar la protección o el despeje de una falla en el caso de una sobrecarga o un cortocircuito. ¿Estamos? ¿Qué pasa cuando tenemos una falla de aislación? ¿Estamos? Las fallas de aislación no son cortocircuitos totalmente de unir dos partes activas, sino que en base a la falla de aislación vamos a tener circulaciones de corrientes pequeñas que no son fácilmente detectables por los interruptores automáticos. Entonces, para eso nos vamos a valer de los interruptores diferenciales. ¿Vamos? ¿Cómo es el principio de funcionamiento de un interruptor diferencial? Básicamente lo que hace el interruptor diferencial es constantemente evaluar la corriente que sale y la corriente que entra. ¿Estamos? Entonces, desde la alimentación de un circuito, evalúa la corriente que sale del interruptor diferencial y la corriente que ingresa cerrando ese circuito. ¿Estamos? Para este circuito de ejemplo monofásico, tenemos una alimentación como fase y la otra, el otro conductor como conductor neutro. Ambos, tanto la fase como el neutro, se encuentran arrollados interiormente a un toroide, entonces se encuentran arrollados. ¿Y qué pasa? El flujo, la corriente, produce alrededor de ese conductor un campo magnético. Ese campo magnético arrollado al solenoide va a generar un flujo magnético. Entonces, si el flujo que ingresa y el flujo que sale son iguales, el flujo resultante en ese toroide va a ser igual a cero. ¿Estamos? Cuando hay un desequilibrio de las corrientes debido a que yo tengo una falla en aislación, una porción de esta corriente se va a derivar a tierra. Entonces, la corriente que sale no es igual a la corriente que entra. Entonces, en el interior de ese toroide, el flujo resultante no va a ser cero. Ese flujo resultante que no es igual a cero, va a inducir sobre otra pequeña bobina que se encuentra arrollada al mismo toroide, va a producir una diferencia de potencial que va a hacer circular una corriente. Y esa corriente va a accionar el mecanismo de apertura del interruptor diferencial. ¿Estamos? Yo creo que el año pasado con Fabián vieron ya protecciones, por eso están solamente los dibujos básicos de funcionamiento. ¿Estamos? Es bueno refrescar. ¿Qué es lo que es el guardamotor? Es un interruptor también termomagnético, pero que está diseñado especialmente para la protección de motores. ¿Estamos? Entonces, a nivel de protección, el guardamotor tiene el mismo principio de funcionamiento que es cuando explicábamos el interruptor termomagnético. ¿Estamos? El tema es que tiene dos particularidades. La primera es la de soportar las grandes corrientes de arranque que tienen los motores. ¿Estamos? Porque el motor, particularmente en el momento del encendido, del arranque del mismo, consume de 5 a 7 veces la corriente nominal. ¿Estamos? Entonces, el guardamotor tiene la capacidad de soportar temporalmente esa gran corriente y no identificarla o censarla como si fuera un cortocircuito. ¿Estamos? Por otro lado, permite regular de una forma fina la característica térmica de ese motor. ¿Estamos? Entonces, supongamos que yo tengo un motor de una cinta transportadora y esa cinta transportadora tiene la capacidad de llevar, o está diseñada para llevar 5 cajas. Y yo por X causa le pongo 15 cajas, ese motor se va a encontrar en una situación de sobrecarga. ¿Estamos? Entonces es muy probable que si yo tengo bien regulada la función térmica, actúe protegiendo al motor frente a esa condición luego de un determinado tiempo.
¿Estamos? Por otro lado, tenemos también los elementos fusibles. ¿Estamos? Tenemos ventajas y desventajas en el uso de fusibles. ¿Estamos? A nivel de protección eléctrica, los fusibles nos permiten también ser utilizados como elementos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Lo que tienen de bueno los fusibles con respecto a los interruptores es que frente a cortocircuitos me permite realizar el corte de corriente de cortocircuitos mucho más elevadas a un menor costo que los interruptores automáticos de potencia. ¿Estamos? Entonces hay determinados casos que se hace un análisis técnico-económico en donde yo decido instalar fusibles debido a las altas corrientes de cortocircuito que tengo en ese punto. Una desventaja, la desventaja principal que tienen los fusibles es que una vez que se produce la fusión del elemento interno, ese elemento se funde y no se restituye. Entonces lo que se hace es desechar ese fusible e instalar uno nuevo. ¿Estamos? Entonces, tengo un tiempo mucho más largo de la reposición de la alimentación eléctrica o del suministro, y también tengo que asegurarme tener en pañol la cantidad y el calibre de cada uno de esos elementos de acuerdo a la cantidad que tenga yo instalado en mi industria. Entonces, me obliga a mí a tener mucho más elementos de repuesto en pañol que para el caso del interruptor automático. ¿Estamos? Hay una condición frente a las situaciones de cortocircuito que se denomina selectividad. ¿Cuál es la idea? Un gráfico. Por ejemplo, la selectividad es la capacidad que tiene un sistema de realizar el despeje de una falla eléctrica con el elemento de protección que se encuentra más próximo a esa falla. ¿Estamos? Entonces, para este dibujo que estamos viendo acá, para este esquema unifilar simplificado que estamos viendo acá, suponiendo que yo tengo una falla en este alimentador de este tipo. La idea es que actúe la protección más próxima a ese equipamiento. Entonces, eso sería la función de selectividad. Lo que me permiten todos los componentes de los interruptores automáticos de potencia es que vienen con diales o protecciones electrónicas que me permiten regular de una forma más fina los esquemas de selectividad. ¿Estamos? Entonces, la idea sería que si yo tengo la selectividad y bien coordinada mis protecciones y la selectividad bien definida, frente a una falla en este alimentador, debería actuar esta protección. Si esta protección no actúa, la protección siguiente que va a actuar es la protección que se encuentra abajo del transformador. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Al actuar la protección abajo del transformador, yo me quedo sin suministro en todos estos equipamientos. ¿Estamos? Eso es el concepto también que no quería dejar pasar, digamos, como el comentario que lo que era la selectividad. Acá estamos viendo simplemente un esquema con dos interruptores, pero si ustedes van evaluando las distintas etapas y las distintas alimentaciones de potencia que van teniendo, se llega a muchas más capas en los que es mucho más complicado llegar a la selectividad, a una selectividad total en todo el esquema de alimentación del industria. ¿Estamos? Por último, tenemos elementos que son específicamente de maniobra. ¿Estamos? Un guardamotor yo lo puedo utilizar como un equipamiento de protección y en determinado caso puntual lo puedo utilizar manualmente como un equipamiento de maniobra. ¿Estamos? Pero la función principal es que lo utilicemos como un equipamiento de protección. Al igual que los interruptores. ¿Estamos? Yo también puedo utilizar un interruptor automático como realizar la maniobra para poder seccionar ese circuito. Pero hay equipamientos específicos que son solamente
para realizar el seccionamiento del circuito. Entonces yo o cierro o realizo la apertura de ese circuito a necesidad mía o del operario que va a realizar mantenimiento sobre ese equipo. ¿Vamos? ¿Cuál es la idea? Tener la seguridad de que al realizar la maniobra, yo aguas abajo de ese equipamiento no voy a tener suministro de energía. ¿Vamos? Estos equipamientos suelen estar ubicados en la acometida de energía de las maquinarias y no tienen protección integral. ¿Estamos? Entonces, en algunos casos van a ver que en el ingreso de la maquinaria, o de una máquina determinada, ustedes tienen un seccionador, y luego del seccionador está el interruptor principal internamente en el tablero, no accesible, que protege aguas abajo todos los otros, todo el circuito eléctrico de alimentación de todos los elementos que tiene ese equipamiento, de esa maquinaria. ¿Estamos? Pero antes de todo eso tenemos el seccionador que nos habilita el suministro de energía a dicha maquinaria. ¿Estamos? La simbología básica utilizada, acá tenemos de una forma muy simplificada cuáles son los elementos, como interruptor automático de potencia, los seccionadores con fusible y sin fusible, porque estos mismos seccionadores que les estoy mostrando acá, hay algunos modelos que se les pueden integrar fusibles, entonces tenemos la protección fusible más el elemento seccionador integrado, o interruptor termomagnético. Observen, en los dos extremos tenemos por un lado el de potencia, y por otro lado los pequeños interruptores termomagnéticos. ¿Estamos? Básicamente el símbolo es distinto, porque generalmente los interruptores automáticos de potencia tienen las características de regulación de la protección. ¿No? Acá tenemos un diagrama unifilar esquemático que nos va a permitir, por ejemplo, ver cómo es el esquema de distribución desde la alimentación en 380. Acá tenemos las protecciones principales. Luego de la protección principal tenemos las protecciones a cada uno de los tableros seccionales, y sobre cada uno de los tableros seccionales que estamos alimentando, un interruptor automático de potencia de cabecera para la protección de cada uno de estos circuitos. ¿Sí? A su vez, en paralelo, hay derivado acá un seccionador fusible para la alimentación de un banco de capacitores. ¿Estamos? Hasta acá vimos todos los elementos, pero ¿qué nos está faltando? La forma en que vamos a poder realizar la conexión eléctrica entre los distintos tableros de instalación, ¿no? Que son los conductores. En su forma constructiva básica, los conductores tienen de dos partes, tienen dos componentes principales. Tenemos una parte conductora y una parte aislante. ¿Estamos? A nivel conductor vamos a tener la clasificación que pueden ser a nivel alambre, o sea, que es una sola hebra que lo compone, o a nivel cable, que son muchos alambres más delgados, arrollados helicoidalmente y trenzados para generar un único conductor. ¿Estamos? Los materiales pueden ser generalmente, los dos grandes materiales que nos vamos a encontrar en conductores van a ser de cobre o aluminio. ¿Estamos? Para la instalación de industrias, dependiendo de los tendidos, podemos llegar a realizar instalaciones con cables de aluminio. Pero en la mayoría de los casos, ustedes van a ver el tendido de conductores realizado con conductores de cobre. ¿Estamos? ¿En dónde nos podemos encontrar conductores sin aislación? Básicamente, ya un poco más en desuso el tema de los efectos luminosos en fachada, pero a nivel técnico, donde vamos a encontrar conductores sin aislación, va a ser en las puestas a tierra o en las descargas, en los sistemas de descargas atmosféricas. ¿Estamos? ¿Cómo pueden ser los cables? Vamos a encontrarnos con cables que son unipolares. ¿Estamos? Entonces son cables con un solo conductor y su aislación, en donde nosotros para
poder realizar tendidos monofásicos, vamos a tener que realizar el tendido de 2 conductores unipolares, uno en lo del otro, y si queremos realizar tendidos de circuitos trifásicos, realizaríamos el tendido de conductores, de 3 conductores unipolares, y si dicho circuito va con el conductor neutro, serían los 4 cables tendidos en paralelo. ¿Estamos? Con respecto a los 2 materiales que les comentaba recién, tanto cobre o aluminio, el cobre es mucho mejor conductor de electricidad, pero también es más costoso. Entonces por ahí hay que analizar, y también es más pesado. Entonces si la instalación es aérea y el tendido es muy largo, probablemente convenga, por cuestiones de peso y costo, realizar tendido en aluminio. Bueno, todas esas cuestiones son cositas que se van teniendo en cuenta para cada uno de los suministros generales, ¿no? Con respecto a los colores, ¿estamos? ¿Cómo identificamos cuál es un conductor de tierra, cuál es un conductor neutro o cuál es un conductor de fase? Básicamente hay colores definidos que no cambian. Ellos son el color del neutro, que es celeste o azul, y el conductor de tierra, que siempre es representado mediante un conductor verde amarillo. Ahora, todos los conductores de fase, independientemente de qué fase sea, puede ser utilizado mediante un conductor negro, rojo o marrón. ¿Estamos? Acá podemos ver cuáles son las partes componentes de un conductor aislado. ¿Estamos? Ahí lo que sí podemos ver del conductor que les estoy mostrando, ya tanto sea unipolar o tripolar, este es un conductor de media tensión. Entonces tenemos el conductor, vamos a tener una capa semiconductora para realizar la equipotencialidad del campo eléctrico. Tenemos el aislamiento, otra capa semiconductora, una pantalla metálica y la cubierta exterior. Y si los conductores son tripolares, bueno, vemos el agrupamiento de los 3 conductores sobre todo una envoltura general. Eso que se denomina en el punto 7 la armadura es una protección mecánica frente a determinados, para protegerlo mecánicamente el cable en su posición de instalación. ¿Estamos? Bueno, vamos a llegar hasta acá. Ya lo que nos queda en la última clase, que va a ser el miércoles que viene, va a ser analizar el baricentro de carga. ¿Estamos? De aquí en adelante, todo lo que ya viene son todos los cálculos eléctricos que vamos a realizar en nuestra industria para el desarrollo del sistema de fuerza motriz. ¿Estamos? Entonces, ya la clase que viene lo que vamos a hacer, vamos a arrancar desde acá, y vamos a ir siguiendo cada uno de los pasos en el análisis de potencia sobre nuestra instalación. ¿Estamos? Adicionalmente, para la clase que viene ya les vamos a entregar, no, ya está subida chicos la planilla con los esquemas de las cargas, con cada una de las potencias de las cargas. ¿Eso lo tienen subido autogestión o no se lo han, nos faltaría de agregárselos? Profe, hay una tabla que dice consumos, ¿puede ser? ¿Por máquina? Sí, esa es. Y que hay solamente que no sé en qué está medido, me parece. ¿La tenés a mano, Magdalena? Sí. ¿Quiere que se la mande, que comparta pantalla o algo? Sí, ya está habilitada para compartir pantalla, porque me quiero asegurar esto, porque yo no tengo capacidad todavía de subir la autogestión, entonces era asegurarme qué tabla tienen, y cualquier cosa lo gestiono, así ya la tenemos para el clase que viene. No sé si ahí se está viendo.
Todavía no. No sé por qué se demora tanto. Sí, puede ser. Dice que empezó la función de compartir pantalla, pero está en negro. A ver, voy a dejar de compartir porque por ahí... ¿Planilla de máquinas por grupo o planilla de consumo? ¿Cómo es la planilla? Dice... Uy, ahí se escucha, profe. Sí. Te escucho, Magdalena. A ver, les voy a mostrar una planilla yo. A ver si es algo así. ¿Esto es lo que tienen? Seguimos viendo lo de Magdalena, profe. Bueno. ¿Y ahí lo ven? ¿El mío? Hemos tenido un problema técnico bastante grave. Sí, como que se quedó trabada el Zoom con lo de Magdalena. Ya la saqué de Confitrión todo y ha quedado como en ese estado. Ahí está, ahí se fue. A ver. ¿Ahí ven? Ahí sí, profe. Bueno. ¿Es esta planilla o no? Hay otra que muestra los kilowatts, profe, la fuerza motriz. No sé si era esa otra. ¿Esa? Sí, esa. Bueno, esa es la que tienen ustedes. ¿Estamos? Sí. Y esta otra no. Sí, nos aparecen las dos, digamos. Ah, bueno. Listo. Bueno, ¿la entienden cómo es la planilla o no? Lo único que nosotros en el AutoCAD, no sé si hará referencia al mismo trabajo que el primero, tenemos hasta la máquina 20, digamos, o hasta la máquina... Sí, 20. Bien. Y ahí hay 10 nomás, por eso no entiendo cómo funciona. Bueno. Perdón, se me cerró Zoom, profe. Bueno, no hay problema. Magdalena. Escuchen, chicos, yo lo voy a verificar, a ver cuál es la planilla efectiva que se terminó subiendo la autogestión y listo, lo aclaramos y cualquier cosita, si les queda alguna duda, a mí lo que me sirve el año pasado fue hacer como un pequeño videito tutorial y les expliqué esta situación para que ustedes entiendan cómo asignar de acuerdo a su número de grupo cada una de las máquinas y etc. ¿Estamos? Así que bueno, era eso nomás. Ya le va a hacer falta para la clase que viene. Bueno. No lo hemos definido, Facundo, a la entrega del trabajo práctico de fuerza motriz. Como aclaración, sí les voy a decir que la entrega del trabajo práctico de fuerza motriz se va a definir para un día y va a ser el mismo para los 3 cursos. ¿Estamos? Porque se nos generó problema con todos los grupos que hay mixtos de curso. Entonces tuvimos que establecer como fecha de entrega el viernes a las 18 horas. Por eso les di la actualización esa. ¿Estamos? Para que todos tengamos el mismo día en fecha y hora. Porque si no estaban todos cruzados y ustedes no sabían qué día entregarlo, porque tenían compañeros que cursan en un curso y otros que cursan en otro, y etc. Así que para evitar esa situación, quedamos junto con Fabián en que los 3 cursos se entreguen el mismo día, en fecha y hora, para que no haya ese inconveniente. ¿Estamos? Profe, ¿la entrega es el viernes a las 20 horas o a las 18? Quedó a las 18, como les dije en el Classroom, por ese tema.
Ah, bien, porque, a ver, pensé que había leído 20 horas en clase. Puede ser que me equivoque. Verifícalo. Si dice 20 horas, yo recuerdo haber puesto 18, pero si dice 20 está mal y lo modificamos ya. No, dice 18, profe. Bueno, porque no sabían qué día entregarlo a un curso, otro grupo, entonces para evitar ese problema hicimos eso. Yo por mi parte, chicos, los libero. Nos quedamos unos minutos más. Vamos a tratar de los que tenían dudas, bueno, ahí lo voy a hacer con el anfitrión. Preparen los documentos y me van mostrando a ver si me puedo dar cuenta los inconvenientes que ustedes tienen. Profe, solo para aclarar, a mí me llegó el correo diciendo que había un mensaje en el Classroom que era a las 20, o sea, viernes a las 20, y después cuando entro al Classroom dice a las 18. No sé por qué es eso. Pero para aclarar nomás. Bueno. Lo pueden chequear en el Classroom, chicos. La verdad que no... hay un grupo que lo pueden haber sido ustedes, que envié la notificación y al segundo puse 18. Pero... Bueno, pero era a las 6 de la tarde, digamos. Lo pactamos por acá. Sí. Verifíquenlo ya en el Classroom. Pero acá, profe, yo me estoy fijando que me llega la notificación, el correo, dice a las 20 horas. El 7 del 5 a las 20 horas. Claro, no se guardó la modificación, pero es a las 18. Ahí quedó en el Classroom, digamos. El correo fue con la primera hora, pero ahora está modificado. Bueno. ¿Estamos todos de acuerdo? Sinceramente. Sí, profe, clarísimo. Chicos, les pido disculpas por este ida y vuelta. ¿Estamos? El tema es que podamos estar un poco sincronizados todos con todas las situaciones grupales que hay. Es adaptarnos a eso. ¿Estamos? No quiero andar cambiándoles la jugada a último momento ni las condiciones. Pero es para adaptarnos a esta situación nomás. Bueno, aprovechemos los minutitos que nos quedan. Las dudas que quedaron de iluminación. ¿Quién tenía dudas? Lo hago con anfitrión y levantan los archivos y vamos viendo, ¿les parece? Profe, yo ya tengo listo el archivo. Bueno, vamos. Con anfitrión. Los que no tengan ganas de ver dudas y se quieren retirar, lo hacen. Y si se quieren quedar a ver y les aclara algo, ningún problema. ¿Estamos? Bueno, lo que a nosotros nos pasó era esto de la uniformidad. Este está bastante cerca, se podría corregir, pero tenemos otros que están un poco más lejos. Y es que cuando hicimos la corrección esta de que aumentamos en uno de los, o sea, en las luces que están en los extremos y sumamos las luces que están contiguas y las diagonales, nos queda mucho más grande el cálculo. Se puede ver acá, mira, digamos. O sea, esta es la luz que estamos analizando, sería la E1. La E2 son las diagonales, entonces tiene 4, que está multiplicado acá el cálculo por 4. Y después las que están a los costados son la E3 y la E4. Entonces está multiplicada cada una por 2. No sé si me explico. Sí. Y ahí estás considerando 4 luminarias o las 8, como me habías comentado anteriormente. Las 8. Bueno, pero ¿sobre qué línea diagonal estás calculando eso? O sea, si nosotros vemos el coso, o sea, sería esta, por ejemplo, la que estamos analizando. Entonces, esos serían los 201 de esto. Después los 400 vendrían siendo las diagonales, o sea, si analizamos esta de vuelta, sería este, más este, más este, más este. No, y después. Disculpa. Ah, de uno. Excel nomás. A ver. Acá ven el AutoCAD. Sí. Bien, si estuviéramos analizando esta luz, que sería la E1, y serían los 200 de la E, después vendrían los 400 que serían estas diagonales,
Y después vendrían las dos E3, que serían estos dos, por ejemplo, y E4, estas dos. Bien. No sé si me expliqué. Sí. La cuestión es que cuando nosotros hicimos esa sumatoria, bueno, y lo mismo para esta otra, nada más que en esta, que sería el segundo punto, esta otra luz, vendrían siendo estas 8, y nos quedó mucho más grande el valor de las luces que los valores intermedios de la diagonal. Bien. Que es esto de acá, digamos. O sea, nos quedó esto en 1200 y el resto en 300. Bien. ¿A dónde tenés la curva, la característica fotométrica de esa luminaria? Bueno. Ahora que no puedo correr acá. Bien. Bueno, la verdad que el cálculo está bien realizado, tenés ese problema, pero me parece que si se ponen a realizar el cambio del tipo de luminaria o calcularlo bajo otra situación, se le va a complicar mucho. ¿Estamos? Así que para este caso puntual, que para colmo lo han calculado con las 8 luminarias, me parece que está bien que lo entregue de esta manera. Se lo aclaramos en el informe, digamos, que tuvimos esa complicación y realmente lo analizamos al problema. Sí. Lo que pasa es que ya lo otro que te va a quedar es realizar el cambio de la luminaria. Porque si no vas a tener que tomar la medida de acercarlas, pero no va a ser económicamente viable, o de cambiar el tipo de luminaria. Estamos y ya han realizado cálculos, como que le han puesto mucha energía al cálculo, entonces me parece que está bien que lo aclares y déjenlo así. ¿Estamos? Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno. Como conclusión, Nicolás, el tema sería ir cambiando la configuración. Otra cosa que se puede hacer es cambiar la altura de instalación de las luminarias, y otra cosa que se puede hacer es cambiar la luminaria. Pero claro. Todas estas cuestiones van a hacer que recalculen todo. Entonces, por ahí, y en base a que calcularon no sobre 2 puntos, sino sobre 8 puntos de fuente de luz, aclárenlo y déjenlo así, que está bien. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno. ¿Otro de ustedes tenía algo para compartir? Profe, nosotros que le preguntábamos, a ver, quiero ver si lo podemos resolver antes de compartir, porque yo creo que si comparto se me corta internet a mí. Me anda muy mal, estoy en el pueblo acá, a pedale el internet. Cuando nosotros hacemos el cálculo de la comprobación de los resultados que calculamos, nos da menor a los luxes, al lux que nosotros proponemos en la producción. Proponemos 1200 y el total nos da 1100 y pico, nos da muy parecido. O sea, no llega, pero está muy cerca, digamos. Bien. ¿Y ese cálculo lo realizas con 2 luminarias, me decías, o cómo es?